Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Sí, licenciado. Ahí faltan varios compañeros que no se han conectado y el problema es que después, cuando se les baja punto por no estar conectados, no encender sus cámaras, están pegando de gritos. Pero bueno, ellos sabrán. El día de hoy vamos a ver el tema de los refugiados y el referente a los desplazados. Como se los dije, ya tenemos fecha del examen final. Así que por lo menos van a descansar de mí, ¿verdad? Estudien, pasen. Yo voy a tratar de mandarles el fin de semana las diapositivas del tema que vimos en la clase anterior, el día lunes, y a la vez también los temas que ahorita hemos estado o vamos a exponer referente a los refugiados y a los desplazados, ¿verdad? Así que iniciamos. Me interesa sobremanera que tengamos presente lo referente a el derecho humano que cada uno como persona debemos de tener siempre, ¿verdad? Especialmente ustedes que son los futuros abogados de Guatemala. Entonces necesito que le pongan pies, cabeza y corazón al tema de los temas que vamos a explicar y a desarrollar y a conversar aquí con ustedes porque son temas bastante humanitarios, ¿verdad? Alguien se preguntará qué es un refugiado. Pues un refugiado es la persona que se ve obligada a huir de su país debido a una persecución, un conflicto o violencia. Como consecuencia de esto, esta persona pues no puede regresar por temor a cualquier tipo de represalias que pudiera él sufrir, tanto él en lo particular como el seno familiar, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes ha escuchado este tema referente a los refugiados. Sin embargo, les digo, la definición oficial que da la ACNUR es la siguiente. Según ACNUR dice que es toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera de su país y no puede o no quiere acogerse a la protección de dicho país. Es decir, cuando se le otorga este concepto, esta definición a lo que es un refugiado, es porque él está temeroso de su vida, y tanto de él en lo particular, como les decía, como de su familia. Y él teme por su vida porque considera que el estado donde él se encuentra viviendo no le da la protección que él necesita. Como consecuencia, pues él procede a abandonar el país hasta que él considera que ha cesado esa persecución, esa amenaza o esa violencia, etcétera, ¿verdad? O sea, esos son los aspectos que deben ustedes de considerar cuando les hablen un tema referente a los refugiados, que normalmente estas personas se ven en la penosa necesidad de abandonar trabajo, patrimonio, etcétera, y pues ante la misma ansiedad que cargan de la persecución, pues optan por abandonar el país, ya sea por la vía terrestre, ya sea por la vía aérea, marítima, etcétera. Tantos medios de transporte que existen ahora y estas personas pues utilizan estos medios. ¿Y a dónde se van a refugiar? Pues a un país vecino donde ellos consideren que sí le van a otorgar esa protección y donde va a cesar esa persecución que
él está sufriendo al igual que su familia, ¿verdad? ¿Qué les viene a la mente cuando hablamos del refugiado? Referente al tema que ya vimos anteriormente. ¿Por qué en el tema que desarrollamos anteriormente mencionábamos estos aspectos relacionados a la persecución, cuestiones de raza, de religión, de nacionalidad, por la pertenencia a determinado grupo social o por opiniones políticas, ¿verdad? Si ustedes analizan el concepto de lo que da ACNUR y este concepto o definición que dio, eso fue en la convención del año 1951, que fue cuando se empezaron a dar estas figuras y que pues, surgieron a la vida jurídica y a la vida internacional y que como consecuencia pues vieron la manera de legalizarlo bajo la protección de la ACNUR, ¿verdad? Entonces, si ustedes analizan esta definición con el tema del asilo político, pues tiene las mismas características, ¿verdad? Entonces, a veces se confunde cuando una persona es refugiada y una persona que se encuentra en un asilo político, ¿verdad? Entonces, como referencia de la convención esta de 1951, de la definición que acabamos de, de indicar, está la Convención sobre el Estatuto, así se denomina, la base legal internacional de lo que son los refugiados, está en la Convención de Ginebra en el año 1951, la Convención del Protocolo de 1967 y adicionalmente a esto tenemos que agregarle el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero todavía hay que ir un poquito más allá. Y también como base legal tenemos la Declaración de Cartagena, que esta ya pertenece directamente a América Latina, ¿verdad? Y también está la Convención de la OUA, que esto surgió en África, en una de las tantas convenciones que han celebrado precisamente los países que se han preocupado y se han interesado por este tipo de personajes, llámese refugiados, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta a través de los medios televisivos, radiales, redes sociales, etcétera, que muchos de los países que están en el entorno del globo terráqueo, lo que es Asia, África, estas personas que radican en estos lugares que les estaba mencionando, buscan la manera de alejarse de esos lugares y buscan una mejor condición de vida. Y ellos buscan como mejor condición de vida Europa, ¿verdad? Porque es donde ellos consideran que van a tener un mejor trato, ¿verdad? Realmente algunos lo han logrado. Pueden verlo ustedes, por eso les decía, a través de los medios de televisión. Por ejemplo, en Europa, en los países, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, España, Alemania, Holanda, hay mucha gente de color. ¿Por qué? Porque muchos de sus padres tuvieron que salir de su país de origen para trasladarse a estos lugares buscando una mejor condición de vida, porque los lugares donde ellos estaban viviendo, pues estaban en una condición bastante eh, pecaminosa, ¿verdad? Y entonces, como consecuencia, muchos de estos personajes que hoy andan en la vida internacional y que muchos los conocemos, los que miramos las noticias, los que miramos el fútbol, los que miramos el baloncesto, los que miramos el béisbol, todas las áreas deportivas están muy saturados precisamente de personajes que muchos de sus papás han huido al país vecino o al continente vecino en calidad de refugiados.
Y al estar radicados ahí, nacen específicamente estos personajes de la vida internacional que ya les mencioné a manera de guisa, los deportes que normalmente en los cuales los miramos constantemente, ¿verdad? Algunos pues han trascendido con mayor auge, algunos otros se han quedado en la media y otros pues están todavía ahí, pero ya salieron de ese lugar donde estaban sufriendo todo ese tipo de vejámenes que ya les mencioné, ¿verdad? Entonces, esa es la base legal a nivel internacional que tenemos con relación a los refugiados. Repito, la Convención de Ginebra de 1951, el Protocolo de 1967, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que está en el artículo 14 específicamente. También tenemos la Declaración de Cartagena, y esta ya es referente a América Latina, y la Convención de la OUA. eh, son letras que identifican a estas convenciones que esta pertenece al continente africano. Si ustedes quisieran ahondar más en cuanto a la base legal internacional, pues por eso es que me permití trasladarle esta información para que ustedes puedan eh, alimentarse de una mejor base legal, ¿verdad? Y ampliar sus conocimientos para futuro, ¿verdad? Pero ¿qué derechos tienen estos refugiados? Así como todos los guatemaltecos aquí tenemos ciertos derechos y obligaciones, pues ellos también tienen ciertos derechos siendo y dándoles la denominación de refugiados. En primer lugar, tienen una protección contra la devolución, la non-refoulement. Ese es ¿por qué se utiliza esa frase? Porque precisamente los países que están inmersos en este tipo de, de apoyo humanitario, pues ellos son los que ponen las reglas y las bases. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el capital para poder invertirlo y poder donarlo a través de las famosas ONG que conocemos hoy en día. Aquí en Guatemala han funcionado muchas. El problema es que las han utilizado para otros fines, no específicamente para apoyo de estas personas que se denominan refugiados. También ellos tienen un derecho a una educación, tienen derecho a una salud, tienen derecho a un trabajo y tienen derecho a una vivienda. ¿Por qué hablamos de la protección a la no devolución? Precisamente porque una vez esta persona se encuentre con el estatus de refugiado, no puede ser devuelta al país de donde él salió porque hay un peligro de que esta persona pueda perder la vida, ¿verdad? Y entonces, como un derecho humano, pues tratan de darle un espacio, no precisamente, algunos tienen la oportunidad de que se les dé un trato especial de tenerlos en buenos lugares, sino que lo que hacen estos países es que los agarran y los mandan a los lugares más, eh, que les dijera yo, más pobres, ¿verdad? Y de ahí es donde surgen y se levantan estas personas y ahí es donde nacen sus hijos y los empiezan a enviar a las escuelas para darles una preparación y oportunamente estos personajes son los que andan en la élite mundial, ¿verdad? Pero sí, bajo ese derecho que tienen ellos como refugiados, ellos no pueden ser devueltos al país de donde pertenecen. Un ejemplo que está, pero a la vista ahorita precisamente, este famoso jugador Lamine Yamal. Él, si ustedes saben la historia de él es de origen marroquí. ¿Por qué? Porque sus papás huyeron de Marruecos con destino hacia España. Casualmente él ahí nació y pues empezó a recibir una educación, su salud, trabajo y todo. Hoy en día pues él es una figura mundial que está destacando en el fútbol. Y así les puedo mencionar que hay varios personajes más. Por ejemplo, en Francia
existe una cantidad, y el otro día, a manera de, ¿cómo se llama?, de comentario lo hacían, ¿verdad? Que antes en Francia no se miraba a ninguna persona de color jugando en su selección, porque aunque ustedes no los crean, Europa es uno de los países más racistas que existe en el mundo. No solo Francia, todo a nivel Europa son los países más racistas que existen, ¿verdad? Hoy en día han habido problemas, pero grandísimos, precisamente bajo la cautela de la no discriminación. Muchos de los personajes que ya les mencioné han utilizado algunas pancartas haciéndole ver a la comunidad internacional que han sido y que sufren de ese tipo de vejámenes, ¿verdad? No solo los que sufrían sus papás y algunos de ellos en el país de origen, sino que también el lugar donde hoy en día radican están siendo o están sufriendo este tipo de vejámenes por parte de la misma sociedad donde ellos deambulan, ¿verdad? Entonces, estos derechos los reconoce la Corte Internacional y como consecuencia ellos tienen todo el derecho de hacerlos valer y exigir que se les respeten, ¿verdad? También ellos, pues como les digo, dentro de los derechos tienen acceso a procedimientos de asilo justos. Es decir, que luego de ser refugiados, pues pueden pedir un procedimiento de asilo justo. Y entonces ahí es donde precisamente surge la figura del asilo, como se los mencioné en la clase anterior, ¿verdad? ¿Alguna duda con relación a eso? ¿Está todo claro? Licenciado, solo quería aclarar, o sea, el asilo es para una persona, o sea, de forma individual, y los Pero refugios, también puede ser para el conglomerado familiar, no solo específicamente para esa persona. Lo que sucede es que muchas veces eh, solo él es el único que se va y luego cuando ya le han otorgado ese estatus en el país donde él lo solicitó, también pide que se lo otorguen a su familia porque existe un temor de que también puedan tomar represalias en contra de ellos. Entonces no es solo para la persona individual, sino que también, como les mencionaba, al núcleo familiar, ¿verdad? ¿Sí está aclarado, Oscar? o sea que la diferencia entre refugio y asilo no me quedó muy claro. Les decía que son parecidos las dos definiciones o conceptos que existen entre asilo y refugiado. ¿Por qué? Porque para que le otorguen el asilo, ¿cuáles son los presupuestos que se deben de dar? Revise ahí sus Pasó anotaciones si por quiere, Oscar. problemas políticos, persecución y todo eso, temas de Vaya, violencia. claro. Ahora regresemos a la definición que les acabo de leer y que es la que se reconoce a nivel internacional por parte de ACNUR. ACNUR dice que refugiado es la persona que se ve obligada a huir de su país debido a una persecución, conflicto o violencia. Y usted se da cuenta, tiene varios elementos del asilo. Lo que pasa es que la característica es que a estas personas se les denomina refugiados, no la calidad de asilo. Que si bien es cierto, existe el procedimiento para que les puedan otorgar un asilo político, pues, como digo, esos son otros 10 pesos, pero debe de suceder estos aspectos y que el país que está utilizando la figura de refugiados, pues pueda concedérselo, porque no a cualquiera pueden recibir como refugiado. Y hay países que son bien cerrados y no permiten que esa persona eh, eh, pueda ser recibida como refugiado. Y vuelvo otra vez a mencionar Europa. ¿Por qué? En Francia, Inglaterra, España e Italia, ellos no aceptan refugiados.
Sin embargo, estas personas, al igual que nuestros connacionales, han llegado al norte, al país vecino de Estados Unidos, y eh, han radicado prácticamente ahí, han hecho de nuevo su vida, precisamente por temor a lo que ya les mencionaba. Puede existir una persecución o bien puede existir un conflicto de violencia, ¿verdad? Como en el tema de la guerra, de la guerra interna que tuvimos acá, ¿verdad? Entonces, sí se dan estos elementos en cada una de las dos definiciones que dimos, tanto en el asilo como el de refugiado, ¿verdad? ¿Le quedó claro ahí, Oscar? Así es, Lick. Gracias. Alguien, creo que Nelson quería preguntar algo, Nelson. Nelson Enrique, no, no sé quién ahí por ahí es que estaba dándole explicación y solo por ahí a lo largo vi que alguien había levantado la mano. Si tiene alguna duda o alguna pregunta, pues es el momento. Lick, disculpe, a mí no me termina de quedar claro la diferencia en sí entre el asilo y el refugiado. Porque es cierto que los dos tienen como que problemas y están huyendo por temor a, a que les pueda suceder algo, ¿verdad? Tanto a ellos como en algunos casos a su familia, pero en sí. Lo que sucede en estos casos tan particulares es que existe ese temor en el país donde la persona radica a que se estén violentando sus derechos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Un mejor estilo de vida, ¿verdad? Y es lo que muchos de los connacionales hacen cuando se van hacia el norte, ¿verdad? ¿Por qué se van, por qué se han ido muchos de acá, del territorio nacional? Estamos hablando como alrededor de 2 o 3 millones de guatemaltecos que han alzado en irse hacia el norte, buscando una mejor condición de vida. Los argumentos de ellos por los cuales se van es porque no hay trabajo, existe violencia. Y violencia, cuando me refiero a violencia, no es directamente hacia la persona, sino que puede ser en el entorno del lugar donde él radica o donde él vive. Por eso es que muchas veces se van. Entonces, si entra los aspectos y los elementos que les mencionaba del asilo y del refugiado. ¿Por qué? Muchos de ellos se van, por ejemplo, en el caso del que pide asilo, es porque él, siendo un profesional del derecho, le voy a poner ese ejemplo, puede ser un médico, puede ser un ingeniero, pues él tiene temor de que, de que por alguna opinión que él haya dado, tiene que abandonar el país. Y no precisamente porque él se encuentre en una condición de que no tenga trabajo, sino que simplemente por el mismo hecho de que haya externado alguna opinión en contra del gobierno de turno o de alguna persona en particular que pues, él teme por su vida y que considera que esa persona en cualquier momento le pueda pegar la vida tanto a él como a su familia y que él considera que las personas o la seguridad que tenemos acá no le presta esa garantía de una permanencia en paz, ¿verdad? En el caso de los refugiados, lo que se da es los aspectos que no, el país no tiene un desarrollo. Estoy hablando del país africano, que ellos consideran que si buscan una mejor opción de vida, como en este caso Europa, pues obvio es que ellos van a estar en mejores condiciones. Sí, Henry, lo escucho. Licenciado, buenas noches. Pues, así como por ejemplo en el caso de los venezolanos que se van a vivir a la ciudad de Panamá por la falta de empleo y de oportunidades, digamos, más bien dicho, de oportunidades y todo el tema social que no tienen. Exacto. De hecho, en Colón hay un área que le dicen el área de los refugiados, donde viven solo Exacto. venezolanos, pero no se van por la violencia per se, sino que se van por la falta de oportunidades que hay, cosas de ese tipo.
Sí, efectivamente, fíjense que en su momento yo tuve la oportunidad y realmente les digo, y por eso se los digo con toda claridad y precisión lo que les estoy diciendo, porque yo lo vi en carne propia ese tema. En Francia, yo viajaba con mi familia y precisamente cuando íbamos llegando para abordar el buque que nos iba a trasladar de Francia a Inglaterra, en el bus que nosotros nos trasladábamos, a mano derecha yo iba pegado a una ventana, pues pude observar que tenían una cantidad de personas de color eh, y realmente a mí me llamó poderosamente la atención porque Francia es uno de los países que predican los derechos humanos. Y es que eso es lo que uno, por lo menos a mí en lo particular, me llamó la atención, ver esa situación en el estado en que se tenían a esas personas, era de lo más deprimente y deplorable que ustedes le puedan llamar. Era prácticamente un potrero, así como lo que conocemos nosotros acá. Bajo lluvia, sol, ya se imaginan aquel... aquel lugar que esté enmontado, que haya lodo, el agua no crean que es del chorro como muchos podemos hacerlo, o del agua salvavidas, no. Estas personas en unos plásticos, en bolsas, tienen su agua y entonces, pero sin embargo ahí los tenían. ¿En qué calidad estaban? El título que tenía refugiados. Por eso les digo, a veces venden dos discursos, ¿verdad? Entonces, es algo, como el que mencionaba Henry, en Panamá pues existe un lugar de refugiados. Aquí en Guatemala, en frontera hacia México, existe un lugar de refugiados. Uno de los sacerdotes, ahorita no se me viene el nombre, de uno de ellos, pues ha ayudado mucho en la contribución y en llevarles comida, en llevarles agua, llevarles una cobija o algo, y muchas personas que son caritativas, pues vienen y hacen ese tipo de donaciones para poder ayudar a estas personas que en primer lugar no tienen ni dónde vivir. ¿Por qué? Porque han salido de cualquiera de los países del área centroamericana, ahora también ya se sumó parte de Sudamérica, especialmente los venezolanos, que han decidido abandonar su país para buscar una mejor condición de vida. Y entonces, dígame, ¿quién va a querer recibir? Y aquí con nosotros pasó. Nosotros no los queríamos acá. Sin embargo, ellos estuvieron y muchos se han quedado aquí en Guatemala. ¿Por qué? Porque ellos vieron que acá, entre comillas, una mejor oportunidad de vida, cosa que muchos de nuestros nacionales no la miran. ¿O me equivoco? ¿Cuántos de nuestros paisanos están en el norte precisamente porque ellos consideran que aquí no es el lugar el mejor lugar para poder salir adelante, tanto ellos como su núcleo familiar? Entonces buscan y emigran hacia otro país buscando mejores condiciones de vida. Yo, a lo personal, les digo, no, yo considero que muchas de esas personas lo hacen. ¿Por qué? Porque buscan una mejor condición de vida que ellos acá en Guatemala no la encuentran. Y por eso es la importancia de la educación que debemos de recibir todos y que para mí debería ser obligatorio para todo el país. Sin embargo, nuestro flamante ministro de Educación que tenemos no se preocupa absolutamente de eso. Las pocas escuelas que hay, ¿qué pasa con ellas? Están en unas condiciones precarias. ¿Por qué? Porque no hay inversión en ese tipo de lugares que son de beneficio para la sociedad. Pero y gracias al tema de la policía, miren cuántas muertes han habido últimamente en la zona 10. Que alguien podrá decir, ¿por qué andaba ahí? Pues si andaba trabajando. Y alguien más podrá decir, pero saber en qué andaba metido. Sí, pero no le podemos cegar la vida a nadie simplemente por el hecho de que andaba metido en esto o en lo otro. Eso
no es la manera de resolver las cosas cegándole la vida a otra persona, ¿no? Y nosotros, precisamente como abogados, debemos de velar por la protección hacia la persona en todas sus garantías constitucionales que están, valga la redundancia, garantizadas en nuestra Constitución. Y por eso tenemos que hacer valer todos los medios recursivos que la ley nos permite para poder defender y hacer valer los derechos de cualquier persona, sin distinción de raza, color, religión o nacionalidad, ¿verdad? Eso precisamente es la función y obligación que tenemos como abogados, ¿verdad? ¿Qué antecedentes históricos tenemos de los refugiados? Pues en la antigüedad tenemos los ejemplos bíblicos y clásicos. Por ejemplo, el Éxodo. Los que han tenido a la vista o han leído pues, lo- los primeros 5 libros del Pentateuco, precisamente por eso se llama Pentateuco. Ahí precisamente se da el tema del Éxodo. ¿Por qué? Porque fue cuando tuvieron que, ¿qué lugar fue el que abandonaron cuando ellos emigraron en el tiempo de Jesucristo? Egipto. Egipto, licenciado. Claro. Ya. Esto es lo que provocó cuando Moisés llevó cierta cantidad de egiptos para poder buscando una mejor condición de vida, porque el lugar donde ellos estaban ya no era el más idóneo, los torturaban, los masacraban, los tenían prácticamente en unas condiciones humanitarias, inhumanas, totalmente. A algunos les quitaban la vida sin decirles por qué, pues simplemente porque me caes mal, ¿verdad? Entonces, basados en una religión, pues utilizaron ese medio para poder salir. Ahí tenemos el éxodo, ¿no? Las persecuciones religiosas, ¿verdad? ¿Por qué existe la división de religiones hoy en día? Pues, precisamente por esto, ¿verdad? Eh, el famoso Martín Lutero, pues él quería también ser sobresaliente y él pues provocó todo ese divisionismo y hoy en día, miren, creo que los dedos de la mano no me alcanzan para determinar o contar cuántas clases de sectas o grupos religiosos hay en todo el país, ¿verdad? Estoy hablando de territorio nacional. De afuera no conozco ese tipo de cosas porque no, en primer lugar no me interesan, ¿verdad? Entonces, esos son los antecedentes históricos que tenemos de la antigüedad. Ya en el siglo XX tenemos lo que es concerniente a la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ahí precisamente se dieron muchos temas de refugiados. ¿Por qué hablamos de refugiados? Porque estas personas fueron las que emigraron producto de la guerra. También tenemos Vietnam, la Guerra Fría, los Balcanes y Ruanda, ¿verdad? Esos antecedentes históricos que tenemos del siglo XX son los que han motivado y precisamente dieron origen a lo que conocemos hoy en día como los derechos humanos, que ahora ya lo tenemos plasmado en nuestra Constitución Política de la República, ¿verdad? Y que Guatemala, además de eso, pues ratificó los tratados en la Convención sobre Derechos Humanos, ¿verdad? Sí, Andy Marlon es el que Sí, buenas quiere. noches, Eric. También uno de los casos muy claros de que sucedieron cuando los nazis estaban asesinando ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llaman estos? A los judíos. Claro. Porque Hitler supuestamente decía que él era muy, muy devoto a Jesucristo y por eso, como lo asesinaron, él quería hacer lo mismo. Entonces, por venganza estaba haciendo eso y muchos salieron huyendo. Y prácticamente es un claro ejemplo. Claro, claro. Sí, y fíjense que algo muy, muy como antecedente histórico, pues eso que usted menciona, pues es muy
Inclusive han habido persecuciones hoy en día basados en las convenciones de derechos humanos en Sudamérica. Unos alemanes que capturaron ahí fueron extraditados a su país de origen para ser juzgados, precisamente por delitos de lesa humanidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos son los antecedentes de estos personajes que precisamente les cegaban la vida a los judíos. Y entonces lo que hicieron cuando vieron que el gobierno, el estado donde ellos estaban, empezó a, como dijo, a procesar a estas personas, optaron por irse de su país y muchos de ellos estaban refugiados en la parte de Sudamérica, ¿verdad? Al final, pues algunos los han logrado capturar, algunos ya fallecieron y así pues hay mucho antecedente con relación a este holocausto que se dio eh, antes, durante y posguerra, ¿verdad? Por eso les mencionaba lo referente al siglo XX. En la actualidad, ¿qué países podemos mencionar? Dentro de ellos está Siria, Ucrania, Venezuela, Afganistán y Sudán. Estos son algunos de los países que ¿cómo se llama? Que podemos mencionar y que se encuentran en ese estado. ¿Por qué? Porque tienen muchos refugiados que han emigrado de su país de origen hacia otros países. Les mencionaba el caso de Ucrania, que en Guatemala pues hay algunas familias que durante el gobierno anterior al que tenemos ahorita, pues les dio ese estatus acá en el país e inclusive a algunos les dio asilo político, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se lo solicitaron y lo vieron como una medida de apoyo humanitario y pues esas personas aquí viven, ¿verdad? También hay unos dentro de los que puedo mencionar, Rusia, también hubieron algunos que emigraron, precisamente porque ellos, tal vez eh, el cabeza de familia, como nosotros decimos, pues estaban metidos en el tema del gobierno y entonces producto de las condiciones de vida que viven actualmente en Rusia, pues vinieron y por temor a su vida y que fueran a cegarle la vida, pues pidieron asilo, un refugio aquí en Guatemala. Viven algunos acá, yo no, solo a través de los medios televisivos que me he enterado, no he tenido la oportunidad de verlos, pero sí a través de los medios de comunicación que los han mencionado. Otro de los casos que podemos mencionar es de una secta religiosa que estuvo acá, en el cual, pues, no sé a qué secta pertenecen, mencionaron el nombre, pero no se me viene ahorita a la mente, donde decían y los denunciaron porque a los niños y a los niños y niñas estaban siendo abusados, no solo sexualmente, sino que también aparte de eso estaban siendo explotados y recibiendo malos tratos. Y educación, ¿qué educación? Si por ahí la Lev Tahor es la secta, ¿verdad? Por ahí un compañero lo mencionó. O sea, algunos vinieron cuando la PGN hizo algo que realmente valió la pena y quitarle del seno familiar esos niños, pues ahí fue donde se pegaron el grito en el cielo, ¿verdad? Porque nadie se los había quitado. Sin embargo, Guatemala lo hizo a través de los juzgados de la niñez y la adolescencia, para darles una protección y buscarles un abrigo temporal. Al final, muchos de ellos tuvieron que aceptar y reconocer que efectivamente estaban siendo abusados esos niños. Y ellos como padres, como pertenecían a esa secta, no podían hacer absolutamente nada. ¿Qué fue lo que sucedió con algunos casos? Les devolvieron a los niños con la condición que tenían que emigrar de esa secta. Ellos lo aceptaron que iban a emigrar de la secta, se iban a separar de ellos y que iban a continuar su vida en su país de origen, ¿verdad? Y ellos precisamente no estaban huyendo por temas de violencia, ¿no? Ellos estaban huyendo porque es el tema religioso que andaban profiriendo en todo el continente americano, ¿verdad?
cuyo líder, según mencionaron en los medios de comunicación y televisivos, estaban en Nueva York, que de hecho recibieron el apoyo con abogados y todo para que les prestara asesoría para poder que recibieran un buen trato, ¿verdad? Y como les mencionaba, en la actualidad, pues está Siria, Ucrania, Venezuela, que uno de los compañeros también mencionaba, Afganistán y Sudán. Y por ahí habrán otros países que se me escapan, pero estos los consideré yo más importante y que son de actualidad, ¿verdad? ¿Qué datos actuales tenemos con relación a los refugiados? Dicen las estadísticas, de acuerdo al dato que han logrado captar, dice que hay más de 100 millones de personas desplazadas forzosamente. Ese, ese es un dato que lo dio ACNUR en el año 2024. Es decir, que este dato es reciente, ¿verdad? No fue inventado, sino que fue precisamente esta entidad que se denomina ACNUR, ¿verdad? Que es referente a los refugiados, dice que hay alrededor de más de 100 millones de personas que se encuentran bajo ese estatus. Con relación a los refugiados, los países en desarrollo albergan el 76% de los refugiados. ¿Y cuáles son los países en desarrollo? Pues como les mencionaba, Alemania, Holanda, Canadá, España, y por ahí se me puede escapar algún otro, que ellos son los que tienen la capacidad económica para poder brindar. Bélgica es otro, Austria, eh, son los países de la comunidad internacional que prestan este apoyo hacia los refugiados. Yo les pregunto, ¿en Latinoamérica existe esa figura como tal de brindarles apoyo hacia a las personas que se encuentran en esa calidad? ¿Conocen ustedes de algún caso? Aquí en Guatemala, en la ciudad capital, funciona una famosa entidad eh, aparentemente presta esa ayuda humanitaria, ¿verdad? Si no mal recuerdo, creo que está en la zona 1 el lugar. Se me escapa el nombre de la entidad, pero es precisamente ellos prestan esa ayuda humanitaria a los refugiados. El problema es que no pueden tener a todos los refugiados, sino un determinado número pueden tener nada más. ¿Por qué? Porque se necesita costo económico, que es el que mueve para comprar los alimentos, la estadía y los servicios que se les prestan a ellos, para comprar todos los utensilios que se les pueda brindar. Entonces, no existe la capacidad. Y el Estado como tal, y a los nacionales, que tenemos todo el derecho de exigirle y la obligación de ellos de otorgarlo, no nos lo da, imagínense a los refugiados. Ahí se las dejo nada más para que ustedes lo analicen y lo piensen. Como conclusión, ¿qué podemos decir de los refugiados? La protección a los refugiados es un imperativo humanitario y legal, ¿verdad? Su situación refleja los restos del mundo actual. ¿Por qué mencionamos que refleja los retos del mundo actual? Porque existen guerras, crisis climática y derechos humanos, ¿verdad? Nadie se convierte en refugiado por elección. Esa es una frase célebre que les dejo para que ustedes la analicen, la piensen y para cuando ya sean profesionales la pongan en práctica. Nadie se convierte en refugiado por elección. Ahí nos quedamos con el tema de los refugiados. Espero que ya se hayan conectado la mayoría, porque yo un escaso grupo
de alumnos miro conectados, y algunos, no la mayoría, tienen encendida su cámara, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver lo referente a los desplazados. ¿Qué son los desplazados? ¿Qué es un desplazado? Pues es una persona obligada a abandonar su hogar debido a conflictos armados, violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales, ¿verdad? Si ustedes analizan en su contexto todos los elementos del desplazado, pues tiene algunos elementos de los que ya vimos referente al asilo y del refugiado, ¿verdad? Primero, que abandona su hogar. Segundo, por la existencia de algún conflicto armado. Tercero, por una violencia generalizada. ¿Ya? Verbigracia, lo que les mencionaba, los casos que están pasando, y cualquiera podrá decir que son aislados en la zona 10. No es posible, miren cuántas personas han fallecido últimamente, solo en lo que va y que transcurre del mes, ¿verdad? En el sector de la zona 10. Y precisamente por violaciones a los derechos humanos o bien, en su caso, por desastres naturales. ¿Se recordarán cuando se dio en el volcán, cuando hizo erupción, que tuvieron que ir a sacar sí o sí, el ejército tuvo que intervenir para ir a sacar a esas personas y ellos no querían abandonar sus hogares porque era su único patrimonio que tenían? Sin embargo, debido a la lava que estaba cayendo pues el Estado tuvo que intervenir, ahí sí que con la fuerza, para poder ir a sacarlos y buscarles un lugar para poder darles un hogar para que ellos vivan provisionalmente en esos lugares. Pues muchos fueron sacados de las faldas del volcán y trasladados hacia un terreno y les empezaron a construir covachas y luego pues ya hubo una mejor ayuda y pues empezaron a construir algunos casas, ya casas formales, porque realmente ellos se habían quedado sin dónde vivir, sin qué comer, todos se los tuvieron que dar. Los buenos samaritanos que existen en nuestra Guatemala, pues hicieron el aporte para poder ayudar a esta gente, ¿verdad? Eh, Esos son los casos que les puedo mencionar, que como son recientes, precisamente por los desastres naturales. A veces, pues las llenazones ahorita va a estar preocupante lo que pueda suceder, que según dicen que este invierno va a ser bastante copioso. Cuando digo copioso es porque van a haber un realce, pero desmesurado de los ríos. Y entonces eso lo que viene a provocar es que el agua no la puedan detener. Lo que ha hecho el hombre a través del tiempo es buscarle cauce para poderla conducir, pero realmente un desastre natural no lo puede contener. Todos nos hemos visto afectados desde todo punto de vista, porque si bien es cierto, nosotros estamos aquí en la capital, pues también hemos sufrido ese tipo de desastres, ¿verdad? Naturales. A veces las personas que viven en los lugares circunvecinos a los barrancos, pues producto de esa agua y que ya no existe una buena forestación porque la tala desmesurada de árboles ha sido grande, pues el agua ahora cae en su pleno apogeo y lo que provoca es un desplazamiento del agua con fuerza y se lleva lo que encuentre, ¿verdad? Esas son las consecuencias de un desastre natural, que no es porque nosotros queramos que llueva, no. El problema es por los mismos cambios climáticos que se han dado, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, y eso es lo que provoca y han tratado los países capitalistas de ver de qué manera eh, pueden protegerse ellos, pues, y de una u otra manera, pues nosotros alcanzamos algo, pues, como países en vías de desarrollo.
Sin embargo, mientras eso suceda, tenemos que subsistir con los escasos recursos que el Estado nos da para poder ayudar a estas personas que sufren ese tipo de desastres naturales, que son los que han estado muy de moda aquí en Guatemala, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay? A diferencia del refugiado, pues el desplazado interno no cruza fronteras internacionales. Claudia, Henry creo que fue alguien que mencionó también por ahí, Andy. Pues miren, la diferencia entre el desplazado y el refugiado es que el refugiado sí pasa fronteras, el desplazado no. Él se queda en su territorio nacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él lo que quiere es continuar viviendo en su país, ¿verdad? No busca salir, sino que él lo que busca es que se le dé una protección por parte del Estado, brindándole una casa donde vivir, ¿verdad? Un techo donde vivir, comida para poder subsistir y seguir adelante él y su familia. La definición oficial que tenemos de la ONU y de ACNUR con relación al desplazado interno, porque en sí es una persona que está dentro del territorio nacional de donde haya sucedido el desastre natural, la violencia, el tema del conflicto, los conflictos armados o la violación a los derechos humanos, como en el caso de Venezuela, ¿verdad? Que Henry creo que era el que lo mencionaba en su momento, o Andy, no sé quién de ellos fueron los que nos mencionaban ese tema. Muchos de los que abandonaron el territorio venezolano fue precisamente por la misma violencia y temor a perder la vida por parte del gobierno de turno que está presidida por Maduro, ¿verdad? Y entonces ellos pues, vienen en calidad de desplazados. ¿Por qué? No es por un desastre natural, sino es porque existe una violencia desmesurada, generalizada en todo el territorio venezolano, ¿verdad? Sin embargo, la definición que podemos dar es la siguiente. Es persona o grupo de personas que se han visto forzadas a huir o abandonar su hogar, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales, y que no han cruzado una frontera estatal reconocida internacionalmente. ¿No? Esa es la definición que nos han dado las entidades, la Organización Nacional, la ONU y la entidad ACNUR. ¿Qué base legal de carácter internacional podemos mencionar? Entre los que podemos mencionar están los principios rectores sobre el desplazamiento interno que emitió la ONU en el año 1998. Es decir, fue hace 26 años que surgió a la escena mundial, a la escena internacional, la base legal de el desplazado. También lo tenemos regulado en el derecho internacional humanitario, específicamente en los temas de guerra. Cuando hay guerra entre países, menciono el caso Ucrania-Rusia, pues la única que le permiten que pueda prestar ayuda o asistencia es a la ONU. Y en algunos casos, específicamente, a la Cruz Roja que existe, ¿verdad? Pero es únicamente para fines humanitarios, ¿verdad? Entonces la ONU no puede entrar de un solo si no le autorizan. La Cruz Roja no pueden entrar a prestar la ayuda si no se lo autorizan. ¿Por qué? Porque a ellos también en ese cruce, como dicen, ese cruce armado, pueden fallecer, producto de que no tenían la autorización de poder trasladarse de un lugar a otro. ¿Por qué han fallecido tantos periodistas producto de esos conflictos armados que hay entre los países? Porque ellos, con tal de tener la noticia y trasladarla
a nivel internacional hacia las casas a las cuales ellos pertenecen, pues muchos de ellos les han cegado la vida porque pues son las famosas balas perdidas que se cruzan y pues resultan falleciendo, ¿verdad? También tenemos lo concerniente a las normas de derechos humanos. Tenemos legislaciones nacionales en varios países, pero específicamente está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esta jurisprudencia relevante que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la que mejor auge ha tomado y es la base legal internacional con el tema de los desplazados y refugiados. Zaida, quería preguntar algo. No, licenciado, solo un aporte. Por ejemplo, hay varios documentales en donde hay campos donde tienen a muchos refugiados, pero a veces solo los llegan a tirar en campamentos, son desiertos, no les tienen servicios, o sea, y por eso mismo creo que no permiten que entren los periodistas, ¿verdad? Sin embargo, pues han ingresado. Es horrible, es inhumano. El caso que yo les mencionaba y que yo lo vi, digo, no me lo contaron, fue en Francia. Realmente créanme, lo que me dio no sé qué ver las condiciones inhumanas en que vivían esas personas o están ahí. Está ¿cómo se llama? El puerto de embarque y el Canal de la Mancha. Ellos están en la orilla precisamente. Y ahí los tienen y los tienen cercados con malla de no sé qué altura y hasta con electricidad en la parte de arriba. Ya se imaginan por qué, porque ellos los quieren tener ahí. No les permiten salir de esa área. Algunos han fallecido, lo que pasa que de eso no se dice nada, ¿verdad? Sin embargo, ellos son defensores de los derechos humanos, ¿verdad? Y entonces, es lo que les mencionaba, muchos venden dos discursos, ¿verdad? Uno que les conviene y otro que no les conviene, ¿verdad? Y entonces al final el ser humano es el que sufre ese tipo de vejámenes, ¿verdad? Otro caso que les digo, por ejemplo, en Jordania, el jefe de cabeza dentro de un estado, pues es el rey de Jordania. Él tiene como acto humanitario recibir a los refugiados, porque las áreas son unas extensiones demasiado grandísimas, pero la mayoría de esas áreas son desiertos, ¿verdad? Montañas. Y entonces es cierto, él protege su centro, que es donde él vive, y su pueblo. Sin embargo, a los refugiados los tiene fuera del área de donde se concentra la ciudad en sí de Jordania. Ellos no pueden llegar ahí. Él les da la oportunidad de refugio, ¿verdad? Pero, sin embargo, los tiene aislados. Ellos viven bajo sus condiciones de el lugar que él les otorga. Les tienen mercado, les tienen todo. ¿Por qué? A efecto de que no se mezclen con el pueblo jordano, ¿verdad? Ahí sí, como les digo, no me lo contaron. Yo también tuve la oportunidad de ver ese tipo de cosas. Y Henry, quería Licenciado, un aporte, perdone. Por ejemplo, el caso que le comentaba de la ciudad de Panamá y los venezolanos, a ellos solo les otorgan un permiso de trabajo, ¿verdad? Para que se puedan desarrollar dentro del país y, digamos, que puedan tener acceso a trabajos, aunque son explotados de igual manera, pero digamos tienen esa ventaja, que pueden trabajar legalmente. Claro. No son expulsados. Exacto. Y, por ejemplo, en Australia, también por experiencia, le comento de que también les reciben refugiados, solo que a cambio a ellos sí les dan residencia permanente. Ya desde sí, porque ellos no tienen población. Sí, pero o sea, voy a eso, sí, que gozan de servicios de salud todos los servicios. Y todos los servicios, ¿verdad? Lo mismo sucede en Canadá. En Canadá, les digo, el que quiera trabajo, ahí lo tiene,
a la orden del día, le dan visa, el boleto aéreo, todo se lo dan, con tal de que vayas a vivir allá. Con tal, ¿por qué? Porque los habitantes de Canadá son pocos. Y entonces, pero ¿por qué mucha gente no le gusta ver que es demasiado frío? El 75% del año está congelado y el otro 25% es el lapso que utilizan ellos para trabajar y que es cuando, pues nosotros decimos es verano, ¿no? Pero para ellos el verano no crean que es como lo de nosotros. Verano, pues es una cuestión así mínima, es baja la densidad del frío y hay unas partes que se descongelan, pero no al 100%. Es un 25% del año que ellos pueden y es donde logran sacar sus cosechas y por eso es que ellos dan esa ayuda, pero es, ¿por qué? Porque no tienen muchos habitantes y ellos necesitan que se habite. ¿Por qué? Porque eh, las pocas personas que hay, pues algunos fallecen por la avanzada edad que tienen, ¿verdad? Algunos no les gusta el frío, son temerosos al frío, etcétera, pues, pero sí, ese es otro caso, el que te mencionaba, Australia. Estos países están demasiado lejos. Hoy en día han salido últimamente que algunos países, Suiza, por ejemplo, que son países capitalistas, bueno, están ofreciendo pues ayuda en ese sentido a las personas que necesiten trabajo, les dan visa, les dan vivienda y todavía les dan un costo, creo, no sé si son 3,000 marcos suizos para como salario solo por ir a cuidar casas. Pero el problema es que la cuidad de las casas son en las montañas, ¿verdad? Entonces, les digo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Eh, pues ahí están a la orden del día las propuestas, el que quiera que la tome, el que no, pues seguimos acá en nuestro país mejor, aunque sea comiendo nuestros frijolitos, como decimos, ¿verdad? Pero, pues por lo menos a mí en lo personal nunca me ha nacido viajar a ninguno de los países a, a- a querer radicar ahí. Tuve la oportunidad varias veces siendo estudiante y haciendo profesional, pero no me, no me nace, no me interesa. Yo amo mi país, me siento bien en mi país y pues gracias a Dios he logrado salir adelante con mi esposa y mis hijas y pues me siento bien. Bueno, eso es lo único que les puedo mencionar. Abner creo que quería mencionar algo, o no sé quién pero quería hacer algún aporte con relación a lo que estamos hablando. ¿Alguien más quería hacer algún aporte para continuar? ¿Cuáles son los derechos de los desplazados? Miren, estos puntos que les estoy dando son puntos claves para el examen. Y los hago ver porque después resultan diciendo de que les preguntan cosas inéditas, ¿verdad? Pero yo 100% seguro de que lo que les pregunto es el contenido de lo que yo doy en clase, en las exposiciones a través de las clases presenciales y a través de las clases virtuales como las de hoy en día. Pues los derechos que tienen los desplazados son los siguientes. En primer lugar, tienen derecho a la protección y asistencia humanitaria. También tienen derecho a no ser discriminados por su condición. ¿Sí? Aquí ya no es por cuestión de raza, sino aquí es por la condición de ser desplazado, ¿verdad? Derecho de regresar voluntariamente a sus hogares en condiciones seguras, que es lo que ha pasado con muchos que los han tenido que ir a sacar del área de las faldas del volcán o Verbigracia, el otro caso que fue de mucha información y que lo tuvimos aquí a la vista en Santa Catarina Pinula, pues ahí sufrió un desastre natural, pero de aquellos
pues hoy en día se volvió un cementerio, ¿verdad? ¿Por qué les digo que se volvió un cementerio? Porque transcurrió el tiempo que a nivel internacional que tienen para la búsqueda de las personas que han sufrido desastres naturales o que se han desaparecido y que ya no los encuentran, lo único que hacen es que cesan la búsqueda y los dan por muertos. Y fue lo que sucedió acá en Santa Catarina Pinula, ¿verdad? Pues muchas familias desaparecieron totalmente. Yo sé de un caso de un trabajador del organismo judicial que era un conserje y que cuando él perdió a toda su familia, se quedó solo él, tanto su esposa, todos sus hijos y sus papás desaparecieron. Él se quedó precisamente huérfano, ¿no? Por decirlo así. Sí, Andy. No sé si Era lo estoy que mal, les está quería. hablando acerca de lo del Cambrai. De lo del Sí, ¿verdad? Cambrai, específicamente el Cambrai. Se me había olvidado el nombre mencionarlo. Lo que sé que fue aquí en Santa Catarina Pinula, ¿verdad? Que ahí se recibió ayuda internacional para la búsqueda. Personas especializadas para buscar a las personas en un caso de desastre. México creo que va a la vanguardia en ese tema, en cuanto a búsqueda de personas que han sufrido desastres naturales y pues llegó, creo que es un promedio de 8 días que ¿cómo se llama? Que dan como lapso para búsqueda y después esas personas pues ya cesa la búsqueda y pues ya no pueden continuar porque los topos, así, ahí dice, bien, gracias Edwin Romeo, ahí por el aporte. Los topos se llama el grupo ese de élite que tienen los mexicanos para precisamente recibir esa ayuda humanitaria cuando dan ese tipo de desastres, ¿no? Porque crean, es de lo más difícil, pero como estas personas pierden la vida, pues precisamente por un desastre natural, ¿verdad? Yo recuerdo un compañero del organismo judicial, yo lo conozco de años, él vivía en Misco, perdón, trabajaba en un juzgado de Misco y casualmente en una actividad que deportiva que hicieron aquí en la 43 calle, creo, donde está el Centro Recreativo de Finanzas. Ahí yo tuve la oportunidad de estar platicando con él, que nos conocíamos de años. Resulta que él, cuando sucedió el deslave en la zona 3, él por ir a rescatar a su familia, él perdió la vida, ¿verdad? Le digo, eso fue un sábado y el día domingo fue el desastre y él apareció como a los 3 días, ¿verdad? En las cuestiones de los barrancos, ¿verdad? Y pues así fueron encontrando a los demás miembros de su familia, pero sí fue, les digo, la familia completa falleció. Y eso les digo, fue el año pasado, fue ese tema tan delicado, donde el compañero también, como les digo, vio pues, un día sábado en la actividad que se había realizado ahí, estuvimos platicando, conversando varios temas, siempre dentro del entorno de la actividad que se estaba desarrollando, sin saber que el día domingo él iba a perder la vida, ¿verdad? Y son cosas que pues, suceden y uno a veces ni enterado, ¿no? Pero sí, el tema de los desastres naturales hoy en día han causado mucho daño a el país de nosotros. Y a Estados Unidos, que es una potencia, pues también le ha causado graves daños, como por ejemplo lo que causan los tornados en el estado de Miami, la Florida, toda esa parte se ve afectada totalmente por los famosos tornados que son desastres naturales que suceden. ¿Cómo se forman? No me pregunten porque cuando cuando venimos a ver ya están ahí los desastres y pues ya están los grandes tornados que azotan a las costas de la Florida en territorio americano, ¿verdad? Y así hay otro tipo de desastres que se dan, ¿verdad? Eh, También tienen como derecho a soluciones duraderas, como por ejemplo la integración nuevamente a la sociedad,
un reasentamiento, es decir, darles un lugar donde puedan ellos continuar su vida cotidiana, ¿verdad? Por supuesto, a veces ya el núcleo familiar ya no está completo precisamente por la pérdida de alguno de ellos, por esta clase de desastres naturales, ¿verdad? Pues sí, el retorno pues es voluntario, ¿verdad? En su momento, pues ellos decidirán si deciden regresar al área donde sufrieron el desastre natural, como en el caso del Cambrai, que hay algunos que regresaron a vivir ahí, y pues puede ser que dentro del área donde ellos fueron a construir, ahí pueden estar soterrados y por el fallecimiento de esas personas y pues no pueden hacer absolutamente nada ellos al respecto. Como antecedentes históricos tenemos la Segunda Guerra Mundial, que fueron millones de desplazados en Europa, ¿verdad? En América Latina, los conflictos armados aquí, ¿verdad? Por ejemplo, en Colombia, El Salvador y Guatemala, que son los 3 países y sumémosle también Nicaragua, que todavía se mantiene un conflicto interno bastante delicado. Genocidios, el caso de África, ¿verdad? Y es precisamente donde le digo todos esos países, Marruecos y demás países que conforman el territorio africano, pues estas familias se ven en la necesidad de tener que abandonar su país para trasladarse. Y en algunos casos, precisamente por los desastres naturales, se ven obligados a salir de territorio donde ellos residen, ¿verdad? Mencionaba los casos de genocidio es en África, Ruanda y Sudán. Crisis recientes, lo que tenemos en Siria, en Yemen, Ucrania y la Franja de Gaza, ¿verdad? Datos actuales, según la ACNUR, dice que tenemos más o menos 71 millones de desplazados internos en el mundo. Y el último censo es del año 2024. ¿Cuáles son las causas principales de los desplazados? Los conflictos armados, la violencia y los desastres naturales. ¿Qué países son los que actualmente podemos mencionar que se encuentran en ese conflicto o en esa clase de causas? Colombia, Siria y la República Democrática del Congo, entre los países más afectados por los desastres naturales, ¿verdad? Como conclusión, podemos decir lo siguiente, que los desplazados representan una crisis humanitaria legal global que requiere una atención urgente a nivel de todos los países que conforman el globo terráqueo, que también necesitan una protección de sus derechos, que debe ser la prioridad de los estados y la comunidad internacional. Y el desplazamiento forzado no es una elección, es una consecuencia del fracaso colectivo, ¿verdad? Nos quedamos hasta ahí con los 2 temas que desarrollamos el día de hoy. Así que de antemano les deseo feliz noche, un feliz descanso y oportunamente les estaré haciendo llegar a través de la página que tenemos para donde les he subido los laboratorios y la demás información que se les ha trasladado. No se les olvide la fecha del examen final y adicionalmente que no se les olvide que no hay examen extemporáneo en examen final. Que tengan buenas noches. Nos saludamos de manera presencial el próximo lunes, si Dios así nos lo permite, ¿verdad? Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gracias.